Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo. No justice, no peace. Es el clamor general que se revivió en Atlanta tras el sábado pasado haber sido nuevamente un ciudadano afroamericano victimado por el cuerpo policíaco de la ciudad de Atlanta. Ya el policía responsable fue arrestado, su compañero está detenido administrativamente hablando y la renuncia de la directora de la policía de Atlanta fue inminente, pero esto le quitó muchos puntos a la alcaldesa Bottoms, quien era una de las favoritas de Joe Biden para ser su compañera de fórmula para la vicepresidencia de los Estados Unidos en esta elección vecina de noviembre. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, Charlas de la Noche. Buenas noches, Frank. Buenas noches a la audiencia. Oye, pues lo que acabas de mencionar de lo que ocurrió en Atlanta, yo quisiera aprovechar que tú que vives allá y que trabajas allá en Atlanta, nos mantuvieras al tanto de primerísima mano, porque te está tocando vivir ahora sí que muy de cerca este incidente que acaba de ocurrir en Atlanta. Así es, ¿verdad, Frank? Efectivamente, Plácido, y por lo que me has venido diciendo cuando te paso estos reportes, es que los detalles no se publican ni se dan a conocer muy enfocadamente en México, porque acá la ciudadanía, principalmente los jóvenes, sí están muy unidos y todos los días salen a protestar. De hecho, el presidente Trump, que pensaba que ya se había embolsado la reelección en el pasado mes de diciembre, ahora lo está pensando porque la situación tiene muchas disyuntivas, precisamente por el problema generado por la muerte de George Floyd. Ok, pues entonces a lo mejor te pediríamos, mi querido Frank, que nos tuvieras al tanto en próximos episodios de la evolución que va teniendo este nuevo incidente ahora en Atlanta, que ya le costó el trabajo a una jefa más del área policíaca. Así es. Efectivamente, y así lo haremos, Plácido. Y veo que tienes una contribución majestuosa de parte de Beatriz Pajés Rebollar. Sí, ella muy amablemente nos está enviando una participación exclusiva para Irreverente, Charlas de la Noche. Yo le dije, ahora que hablé con ella en la presentación de mi libro la semana esta que acaba de terminar, que ya tiene un espacio con nosotros todos los domingos, que casualmente es uno de los días en donde el rating nos favorece más en México, Estados Unidos y en los otros países. Y pues bueno, ¿qué te parece que sin más preámbulo le demos entrada a la participación de Beatriz Pajés Rebollar en nuestro programa, mi querido Frank? Adelante, Plácido. 4, 3, 2. Gracias, Plácido, gracias, Frank, por permitirme estar nuevamente con ustedes en Irreverente, Charlas de la Noche. Mando un abrazo a quienes nos escuchan en México y Estados Unidos. Hoy quiero abordar dos temas. Primero, decirles que estuvimos presentando el libro de Plácido Garza, que lleva el mismo título de este programa, Irreverente. Un libro que se lee de un sorbo por su amenidad y donde el autor nos deja ver lo mismo parte de su vida personal que de su trabajo como cronista y reportero. Ahí le dije a Plácido que se trata de un periodista completo del nuevo siglo y que está contribuyendo a revolucionar la comunicación. Felicidades, Plácido, te deseo muchos libros más. Por otro lado, quiero abordar un tema que nos tiene muy preocupados a los mexicanos y les voy a decir por qué. Esta es la primera vez que México lleva a la silla presidencial a su propio exterminador. Esta es la primera ocasión en que un presidente declara la guerra a su propio país, a su pueblo, con la frase o estás conmigo
o estás contra mí, López Obrador nos dijo lo que realmente es. Dejó en claro que utilizó las elecciones para asaltar el poder e imponer una dictadura, y que hoy los mexicanos tenemos que decidir entre estar a favor de la democracia o de su tiranía. Epigmenio Ibarra, uno de los ideólogos más radicales de la 4T, se encargó de convencer al presidente de acelerar, de dar prisa a lo que él llamó revolución. ¿En qué consiste esa revolución? En dar al presidente poderes ilimitados, en dar un golpe mortal a las libertades, en llevar a cabo expropiaciones aunque lo nieguen. No nos extrañe si un día en una mañanera López Obrador nos dice que las urnas no son necesarias para vivir en democracia, que los comicios no sirven para nada, sobre todo cuando sabe que él y su partido pueden perderlos, cuando sabe que la crisis económica y sanitaria provocadas por él mismo y su gobierno pueden convertir su proyecto revolucionario en cenizas y escombros. Por eso él y los suyos están dispuestos a incendiar el país. Por eso los anarcos infiltrados en las manifestaciones de Jalisco, por eso los actos vandálicos en la Ciudad de México, alentados, permitidos y patrocinados por el mismo gobierno. Y es que hay algo que no debemos olvidar. Quienes hoy ocupan el poder no son políticos, no creen en la política, por eso no pueden ni saben gobernar. Son agitadores y transgresores que han utilizado siempre la violencia para obtener lo que quieren. Los Ackerman, los Taibo, los Bartlett han logrado influir en un presidente fatigado, que ya no piensa con claridad, que tiene miedo al fracaso y que está dispuesto a llevar al país a la violencia con tal de imponer el triunfo de lo que llaman revolución. Un presidente presa del delirio que ve e inventa conspiraciones, complots, un presidente enojado consigo mismo, con la ineptitud de sus colaboradores, con la traición de quienes lo abandonan, con la amenaza de una crisis devastadora que terminará por poner en contra suya hasta los más leales y cercanos. Un presidente que para hacer triunfar su proyecto revolucionario tomó la decisión de declarar la guerra a los mexicanos. Hasta aquí mi comentario, Plácido Frank. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Beatriz. Excelente contribución, Plácido. Sí, qué bárbaro. Yo creo que no había escuchado el audio, lo confieso, de Beatriz. Lo envié a Atlanta para que pudieras incluirlo en el programa, pero me dejó impresionado. Lo que acaba de decir Beatriz es demoledor. Ella está hablando de un presidente fatigado, de un presidente presa del delirio, de un presidente que está enojado consigo mismo y con todos los que le rodean, un presidente que está enojado con la incapacidad del equipo que le rodea, pero pues él lo escogió. Un presidente que es el enemigo número uno público de México. Esto que acaba de decir Beatriz es lapidario, mi querido Frank, porque entra en un momento en el que las protestas, el enojo, el encono, la rabia de millones de mexicanos se han manifestado ayer sábado y hoy domingo en caravanas de vehículos por todo el país. Están organizadas por Frena, el movimiento que lidera Gilberto Lozano a nivel nacional y que cada día tiene más seguidores, hay que decirlo, siendo bien objetivos en el sentido de que este tipo de acciones organizadas por el equipo que él comanda le están dando al país una muestra muy clara de lo que el descontento de millones de mexicanos pueden hacer. Lo que Beatriz acaba de mencionar es un reflejo en boca de una de las analistas más prestigiadas que existen en México y en el continente americano en materia política de lo que está sucediendo en México, Frank. Esto es algo que ya de alguna manera rebasa las expectativas que muchos teníamos de hasta dónde puede llegar el descontento de una población que no ve el fin de un gobierno fallido, Frank. ¿Cómo lo ves tú desde Estados Unidos? Pues realmente hay dos aspectos que me dejaron mucho que pensar. Uno, el hecho de que Epigmenio Ibarra, aquel periodista que estuvo en la cadena Imevisión y ha hecho una gran cantidad de trabajos, y sí lo sé, ya es la tercera vez que escucho
que Epigmenio Ibarra influye mucho en el presidente. ¿No será que el presidente le declinó manejar todo el marco político a este hombre que realmente no tiene las credenciales para hacerlo? Bueno, Epigmenio Ibarra es un comunicador que tiene prestigio a nivel internacional en su oficio, en el oficio de comunicador, a través de los diferentes medios, prensa, radio, televisión, cine. Yo no le daría esos alcances, mi querido Frank. Yo más bien creo que el presidente cada vez se queda más solo. Sé que hay gente dentro de la Cuarta Transformación que está enojada con las decisiones que está tomando de manera unilateral López Obrador, pero el presidente prácticamente ya no escucha a nadie. O vamos a pensar que sí, a quienes Beatriz mencionó con todas sus letras. John Ackerman, el gringo que se casó con la Cándida Heréndira, que es la secretaria de la Función Pública, un gringo resentido que llegó a México y se metió en la selva lacandona, se quiso ser amigo del subcomandante Marcos y lo corrieron precisamente porque le dieron cara de traidor. Un gringo que desgraciadamente está utilizando su foro a nivel nacional en un puesto que ocupa en la UNAM. Hay que recordar que Ackerman siempre ha querido la rectoría, le hizo la guerra imposible al rector Gruev, y de alguna manera este tipo de acciones por parte de Ackerman se suman a las de otro radical de Morena que se llama Martí Batres. Entonces, todo lo que está sucediendo en estos momentos está sirviendo como caldo de cultivo. Es un fuego que la misma Cuarta Transformación está atizando en su contra. Ya no están hablando de transformación, están hablando de revolución. Cada día el lenguaje de López Obrador y de sus ujieres se vuelve más radical. La palabra transformación ya casi no la utiliza, no sé si te has dado cuenta, Frank. Ya están hablando de revolución, y revolución es otra cosa, ya no es lo que nos vendió en sus campañas presidencial, mi querido Frank. Efectivamente, y cuando se refiere Beatriz Pajés al hecho de que todo esto va a traer como consecuencia cenizas y destrucción, yo lo estoy viendo acá con la lucha racial en Atlanta. El pueblo se unió contra los políticos porque los policías, quienes tienen el poder en sus manos, no les están respetando sus derechos civiles. Y como te mencioné al inicio del programa, ellos dicen no justicia, no paz. Y se me pasó mencionarte que cuando iniciaron las manifestaciones por esta reciente muerte del afroamericano, los manifestantes fueron y quemaron la tienda Wendy's de hamburguesas donde sucedió el asesinato. Entonces, si ligamos lo que acaba de reportarnos Beatriz con yo creo que el despliegue del movimiento vehicular organizado por Frena y por Gilberto Lozano está sorprendiendo, yo creo que a la misma Cuarta Transformación, porque yo creo que no se imaginaban que en más de 80 ciudades, ese es el reporte que tengo de primera mano, se haya registrado un nivel de movilización. Solamente en el caso de Monterrey, la fila de la caravana de vehículos que portaban pancartas en contra de López Obrador llegó a 27 kilómetros, Frank. Eso fue ayer, y las noticias que tengo hasta hoy por parte de gente de nuestro equipo que está dentro de esa cobertura hablan de que todavía son más largas las caravanas y los mensajes en contra de López Obrador cada día se vuelven más virulentos, cada día se vuelven más agresivos. Entonces, yo creo que no lo pudo haber definido Beatriz de mejor manera cuando dice que el enemigo público número 1 de México tiene nombres y apellidos. Es Andrés Manuel López Obrador. Es el enemigo que ha dividido la opinión de la gente. Es el que ha hecho que amigos dejen de serlo. Es el que con su lenguaje, con su retórica socialistoide, está hablando de adversarios. Es el que nos dice o estás conmigo o estás en contra mía. Todo esto lo único que está provocando es un clima de animadversión.
en toda la historia de México, Frank, tú lo sabes, como buen mexicano que eres, a pesar de que estás en el extranjero, en toda la historia de México, ante los desastres y las desgracias naturales, el pueblo se ha unido. Los terremotos, todas las grandes desgracias que han ocurrido por huracanes y qué sé yo, el pueblo se ha unido. Es la primera vez que yo sepa que un presidente provoca tal división entre la gente. En estos momentos estamos padeciendo un gobierno que divide al país, y lo que se necesita es un mandatario que se olvide de las elecciones. Él está más preocupado de su popularidad, y lo que más le interesa es que en el 2021 Morena no vaya a perder su hegemonía en el Congreso de la Unión. Pero todo parece indicar que así va a suceder, Frank, si es que antes no ocurre algo, porque las protestas, vamos a decirlo de otra manera, en descargo de estas caravanas vehiculares, hay que decir a los críticos que están mofándose de ellas y diciendo que es una protesta de fifís, este tipo de protestas tienen un propósito a la hora de que se organizan a través de vehículos, y es el hecho de cuidar la distancia que debe de haber en plena emergencia sanitaria. En los automóviles que están circulando, tenemos evidencias físicas. No es cierto lo que dicen los detractores de este tipo de movimientos opositores al régimen, de que son puros automóviles de lujo. Es increíble, hay motos, es increíble, hay gente en bicicleta, es increíble, hay vehículos de hace 20 años, modelos de hace 20 años. Está la gente verdaderamente enojada, Fran, ya no es simplemente que estén en contra de López Obrador. Y yo creo que todo esto que está sucediendo debe de tener un derrotero de unidad, en donde la aspiración de analistas como tu servidor, y estoy seguro que tú estarás de acuerdo, es que todos estos movimientos que de una manera u otra están fragmentados a nivel nacional, se unifiquen, porque tarde o temprano la unidad de estos grupos va a hacer que cobre más fuerza. Desde este espacio, en donde felizmente nos escuchan millones de personas en México, Estados Unidos y en otras partes del mundo, yo me atrevo a lanzar una especie de manifiesto a los organizadores de este tipo de movimientos, para que dejen a un lado cualquier viso de ego personal y piensen en la patria, en ese eslogan que tanto ellos están mencionando, que se olviden de aspiraciones políticas, que se olviden de aspiraciones económicas o de hacer negocio, qué sé yo. Yo creo que en estos momentos todos los movimientos que se están gestando a nivel nacional, mi querido Fran, deben de unificarse. ¿Y quiénes son los que lo van a liderar? Los que realmente estén controlando de alguna manera que toda la protesta, Frank, y esto es bien importante decirlo, se sigan manejando por las líneas institucionales, con respeto a los organismos del gobierno, con respeto a la ley y con respeto a la Constitución. De ninguna manera esto es un esfuerzo golpista, como algunos ilusos de los que apoyan a López Obrador hasta en sus sueños dicen. Aquí no hay ningún intento de golpe de Estado. El único que ha mencionado alguna vez en la expresión de golpe de Estado fue López Obrador en una de sus mañaneras en febrero. Entonces, yo creo que estamos en muy buen momento, después de haber visto la reacción de tantos mexicanos que se cuentan por millones. Es el momento de que los grupos, los movimientos, los frentes se vayan unificando y que sea posible tener cabezas visibles que no le tengan miedo al régimen. Yo lanzo desde aquí un manifiesto, un atento llamado a las organizaciones para que saquen la cabeza a los que tienen que sacarla. Aquellos que de alguna manera simpatizan con los movimientos, que lo hagan públicamente, que le pierdan el miedo a la cuarta transformación, porque al final de cuentas en esa valentía va a radicar la autenticidad de su liderazgo, Fran. Tal parece, Plácido, que escuchaste a Mitt Romney,
un senador republicano que se volteó completamente en contra del presidente Trump, y él está liderando un proyecto llamado Lincoln, en el cual él hace un llamado a parar todas las manifestaciones violentas, la quema de negocios, y tratar de negociar y hacer un cambio político realmente razonado en las urnas. Y Mitt Romney, que tiene parientes en México, está manejando esta situación. En el último minuto, Plácido, ¿crees tú que así como Mitt Romney esté haciendo ese movimiento, en México podamos dar una palabra que nos lleve a la solución? Bueno, pues yo creo que la solución está en el aire en estos momentos, en los miles, por no decir que cientos de miles de mensajes pegados en los parabrisas, pegados en las ventanas de los vehículos que han tenido la valentía, sus ocupantes, de salir a manifestarse en las calles. Yo creo que ahí está el elemento que de alguna manera se puede decir que es la solución a tanto problema. O sea, millones de mexicanos ya no quieren que López Obrador siga siendo presidente. Fue electo democráticamente, eso es cierto, pero la gente ya se dio cuenta de que no tiene capacidad para ser presidente. Entonces, el llamamiento en estos momentos es para esos empresarios que todavía siguen sin dar la cara y que sé que de alguna manera u otra están de alguna forma inconformes con lo que está sucediendo. De ninguna forma esto es un llamamiento al golpe de Estado ni a la inconstitucionalidad de las acciones. Es simplemente a que tengan la valentía de levantar la mano, mostrar la cara y simplemente decir: señor presidente, no estamos de acuerdo con lo que usted está haciendo porque se está llevando la economía al despeñadero. Esa sería mi conclusión, mi querido Frank. Un minuto, Plácido. Para cambiar a México no hay necesidad de ir a la violencia. ¿Qué movimiento crees tú contundente que funcione en una palabra? Bueno, yo creo que ninguno de los movimientos que se han manifestado son violentos. Ha habido infiltrados en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, que se sospecha que son enviados por la misma Cuarta Transformación, pero los mismos organizadores se desgañitan por pedirle a los manifestantes que no caigan en las provocaciones. Estos movimientos son con apego a la ley, son con apego a la Constitución. Se podrá decir mil cosas de quienes los lideran, pero al final de cuentas esos que los lideran tienen la valentía de aparecer en público, y lejos de censurarlos, yo creo que tenemos que de alguna manera reconocerles ese tipo de trabajo que están haciendo. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con el propósito de que se aglutine en un solo frente la oposición que quiere que López Obrador dimita al puesto. Gracias, Plácido. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, y esperamos que esa oposición que existe en algunos partidos pues realmente saquen sus palabras a relucir, porque todo el mundo parece estar enmudecido, no sé por qué. Yo creo que ningún partido político en este momento tiene los tamaños para hacer el contrapeso que el gobierno de la Cuarta Transformación necesita. Yo creo que el contrapeso que va a venir emergiendo es por el lado de las organizaciones cívicas, ciudadanas, y por qué no decirlo, de los empresarios que le pierdan el miedo a participar en política. Señores empresarios, no tengan miedo a participar en política. La política es una actividad esencial para cambiar el rumbo de los países, para solidificar la ruta de los países, y no es cierto de que un empresario no puede ni debe participar en política, porque todo lo que sucede en sus empresas es 100% público. Que no se nos olvide eso, mi querido Frank. Claro que no, Plácido. Y simplemente para cerrar, mucha gente dice que el único que abría la boca, y muchas veces de manera incoherente, era mi paisano Vicente Fox, que no nació en Guanajuato, es ciudadano americano. Pero bueno, él se llama guanajuatense. Pero, pues, te lo dijo a ti Tatiana Cloutier, ella dejó el PAN por los problemas
que tuvo con Martita y con el mismo Vicente Fox. Y parece que los carteles de Sinaloa se han encargado de intimidar a la pareja Fox recientemente en Guanajuato, y por eso están tan calladitos que no quieren saber nada de política. Buenas noches, Plácido. Hasta mañana. Hasta mañana, Frank. Hasta mañana, nuestra querida audiencia. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. Cada semana en Irreverente, Charlas de la Noche. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, Charlas de la Noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.